Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stereo. La etapa en la que está Colombia actualmente ha hecho que muchas personas con cierta frecuencia digan: hay que recordar para que haya paz, hay que tener memoria para que haya paz. Sin memoria no podríamos reconciliarnos. Vamos a hablar sobre este tema, pero desde un punto de vista, yo diría que un poco técnico. Nos acompañan esta noche en Bitácora el profesor catalán Ramón Alberch. ¿Lo pronuncié bien, profesor? Sí, muy bien, perfecto. Que es historiador y archivista, y la historiadora y diseñadora gráfica Isabel López, coordinadora de una maestría que hay en la Javeriana, de la que hablaremos también. Profesor Alberch, buenas noches, bienvenido a Bitácora. Buenas noches. ¿Qué tanto debería un país recordar después de un conflicto largo en el que ha habido muchas cosas que casi que el primer impulso es: ¿para qué recordamos esto tan horrible? Sí, esta pregunta que hace es muy interesante porque es la pregunta en mayúsculas que se hacen los países que tienen transiciones políticas complicadas. En primer lugar, señalar que, claro, el caso colombiano es un caso excepcional. La dictadura franquista en España, la dictadura argentina, la dictadura chilena, hay una dictadura, se acaba la dictadura y llega un periodo democrático, con lo cual los mecanismos más o menos están ya chequeados y controlados. Claro, el caso colombiano es una democracia consolidada, constitucional, con votaciones, con partidos que tiene un conflicto, con lo cual tiene un sesgo y unas características diferentes. Yo lo que puedo decir en este sentido es que, tal como se hace en España, es decir, creer que olvidar, la amnesia colectiva, la desmemoria, no hablemos de este tema porque genera tensiones familiares, genera tensiones en el trabajo, genera tensiones, es un gravísimo error. En España hubo una guerra civil que acabó el 39, una represión franquista temible hasta el año 75, luego pactaron izquierda y derecha una transición, digamos, teóricamente ejemplar, que era: olvidemos el pasado para mirar al futuro. Actualmente, en el año 2017, los nietos de los fusilados por el franquismo, de los desaparecidos, siguen en campaña en los partidos políticos reivindicando. Por tanto, sí que puedo aseverar, desde mi experiencia personal, que no hacer nada es un gravísimo error. Claro. Profesor, además usted es historiador, pero es archivista, y entonces aquí ya hablamos de algo concreto, no la memoria en abstracto, sino ¿qué hacemos con los documentos que dejaron estos años de guerra? Efectivamente. Los documentos tienen varias utilidades. Una primera son elementos de prueba. Por tanto, se pueden utilizar potestativamente para tribunales de justicia transicional, etc. Y luego también son, a su vez, instrumentos de investigación histórica, porque el lema que se utiliza aquí es muy lindo. Dicen, tenemos que luchar por una sociedad que haya justicia, que haya verdad, que haya memoria, que haya reparación. Y ustedes los colombianos han añadido una palabra muy linda, pero que a veces no se cumple, que es garantías de no repetición. Es decir, en el fondo, la investigación histórica tiene que ir más allá de la vía puramente judicial. La vía judicial tiene que ser una vía corta, rápida e intensa, que se resuelvan los crímenes, entre comillas, o los hechos más importantes. Luego hay una función que es más largo el recorrido, que es que el ciudadano, sobre todo los niños de las escuelas, por temas pedagógicos, entiendan que la violencia no es una solución y que estos errores del pasado no pueden volver a repetirse. Y este carácter, digamos, de garantía de no repetición, este carácter pedagógico, leccionador de la historia, en buena parte viene a través de la investigación de los archivos. Por eso es tan importante que los archivos, sobre todo aquellos que tienen documentos susceptibles de ser utilizados para la causa de los derechos humanos, tienen que estar organizados, accesibles y bien preservados. Y este a veces es el talón de Aquiles del proyecto. Y usted es profesor en esos temas. ¿Qué se enseña en una asignatura como la suya, que se llama, tiene un nombre largo, Desarrollo Social y Corporativo de los Archivos Históricos? Enseñamos varias cosas. Una primera es este factor ejemplarizante, es decir, tenemos que organizar los archivos adecuadamente para que sirven a la causa de la verdad y la justicia, pero también, muy importante, la memoria. Los ciudadanos tenemos que aprender que no podemos repetir los errores del pasado. Una parte importante también es difusión y comunicación. ¿Cómo llegamos al ciudadano que está bombardeado de noticias cada día?
de que le lleguen mensajes claros en un ámbito, a veces para el ciudadano tan alejado como los derechos humanos o los derechos ciudadanos, ¿no? Y también muy importante, una parte de nuestro trabajo es, y no es menor aunque no lo pueda parecer de entrada, es cómo vamos a garantizar que todo esto que se está produciendo ahora, la memoria que se está produciendo digital, vamos a garantizar que dentro de 100 años el Archivo General de la Nación, el Archivo de Bogotá o el Archivo de Medellín, de Cali, sean capaces de conservar en condiciones documentos no solo en papel, sino documentos que han sido generados ahora en un contexto de tecnológico, con los peligros de la obsolescencia tecnológica. Usted y yo hemos vivido ya unos cambios brutales, temas de migración, temas de formatos, y esto yo creo que es uno de los grandes desafíos, no solo de la memoria, sino de la gestión de la información de la administración pública. ¿No es una gran paradoja esa? O sea, tantas maravillas que tiene la tecnología, tantas posibilidades que ofrece, y resulta que es un riesgo para quien tiene que conservar una información 10 o 20 años, que eso que tiene hoy en día legible en una pantalla, dentro de 20 años no se va a poder leer. En la asignatura un debate hemos tenido mucho con los alumnos y es un nivel muy elevado y que ha dado gusto poderlo hacer con ellos, gente madura, con trayectoria. En este sentido era este tema. Es decir, curiosamente, en la época de más seguridades, entre comillas, es cuando tenemos más riesgos para conservar la memoria. Es decir, probablemente es cuando estamos perdiendo más memoria. ¿Por qué? Porque en papel, bien o mal lo guardabas, lo podías tener en un galpón, pero al cabo de 30 años podías ir allí y si no había habido una inundación, aún lo podías recuperar. En documento electrónico no te puedes permitir el lujo de no hacer nada. Claro, piensen los oyentes nada más en los disquetes aquellos blanditos, los floppy disks. Sí, hoy no hay donde leer algo así. Efectivamente. Ahora vamos con un USB y dentro de 2 días no iremos con un USB, no sé con qué iremos. Yo recuerdo perfectamente WordStar, WordPerfect, como sistemas que ahora no los leería nadie. Un detalle, hace poco yo quise recuperar una conferencia mía del año 2004 en un disquete y no he encontrado ningún ordenador en Barcelona que lo lea. Claro, no hay lectores. Años, sí, ya claro. no hay lectores. Tanto, bueno, los computadores actuales vienen sin lector de ya CD. Bien, efectivamente. Sí, esto el otro día, el último que compré, no lo miré y me he arrepentido 1000 veces porque no tiene lector de CD, efectivamente. Quiero decir con esto que tanto para la gestión corporativa pública como para la memoria tenemos que plantearnos unos nuevos retos que son obsolescencia tecnológica y costes de repositorios que deberán garantizar que los documentos que producimos ahora aquí, en la Javeriana, dentro de 100 años, una escritura, su casa, la escritura de su casa, su título de licenciado, en papel lo conservamos maravillosamente bien, lo vamos a ser capaces de conservar 25, 30, 40 años en documento electrónico. Esto es uno de los grandes interrogantes. Claro que sí. El profesor Albrecht es profesor de una maestría en archivística histórica y memoria recién creada por la Universidad Javeriana, y está con nosotros también hoy la coordinadora académico-administrativa de esa maestría, profesora Isabel López. Bienvenida a Bitácora. Muchas gracias. ¿En qué consiste esa maestría? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son los contenidos principales? ¿A quién le sirve? Pues la maestría ya vamos en la segunda cohorte de estudiantes inscritos. Trabaja 5 componentes básicos que se articulan entre sí, que son los temas de los archivos, el tema de la memoria, el tema del patrimonio, ciencias de la información y todo el tema de documentalístico. Entre estos 5 componentes se van integrando todas las asignaturas. Cada estudiante pues llega con es interdisciplinar, entonces viene de cualquier carrera de pregrado con un interés de articular sus conocimientos con la archivística histórica y va articulando su conocimiento a través de la carrera. Dura 2 años. Estamos hablando de un programa académico que está es producto del diálogo entre lo que toda la vida llamábamos bibliotecología y ahora se llama ciencia de la información, y historia, el mundo de los historiadores, que por cosas de la vida habían estado en áreas separadas en las universidades, pero aquí se creyó que debían dialogar. ¿Es así? Sí, se logró hacer una sinergia entre 2 facultades, que es la Facultad de Comunicación y Lenguaje y la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Departamento de Historia y el Departamento de Ciencia de la Información, donde el Departamento de Ciencia de la Información dota, digamos, al Departamento de Historia de todo este componente tecnológico.
los nuevos avances, la integración de ya no pensar en un museo como el edificio, sino pensar en el museo virtual, pensar en que los estudiantes puedan diseñar estos nuevos espacios, interactuar mucho más con la comunidad. Y es que se me ocurre a mí que, digamos, hacer un archivo, organizar un archivo y ponerlo a funcionar, parecerá una labor administrativa y, digamos, muy material, pero la responsabilidad, por ejemplo, con quienes van a investigar en ese archivo en el futuro, para contar la historia, para encontrar información periodística, es enorme. Si un archivo desorganizado es una tragedia. Y en Colombia tenemos una crisis real de conservación a nivel archivístico. Si bien podemos ver que las bibliotecas han logrado consolidar, tenemos la red de bibliotecas y hay muchas políticas públicas a través del ministerio, los archivos han sido un poco olvidados. Y a través de la normatividad que se ha pedido por el Archivo General de la Nación se ha tratado como de normalizar este tema, pero nos falta mucho todavía y mucha voluntad, mucha capacitación de las personas que intervienen en estas instituciones. Y hay que pensar que no solo los archivos son para los investigadores, los archivos son de la comunidad. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que acceder a esta información porque allí está la información de nuestras escrituras, de nuestra información civil, de nuestro quehacer diario. Entonces, la información no es solamente para que los investigadores interesados en el pasado lleguen acá a trabajar, sino que es de todos, y si no nos preocupamos en este momento por conservarlos, los vamos a perder. Pues muy bien, y mucho más en un país en el que estamos en una etapa de posconflicto gracias a que se firmaron unos acuerdos en La Habana y se están implementando. Así que les agradezco mucho a ambos que nos hayan visitado esta noche en Bitácora y pues esperamos que les vaya muy bien en la maestría en Archivística Histórica y Memoria, que tiene convocatoria en este momento, ¿o no? Sí, tenemos convocatoria abierta, estamos en proceso de inscripciones hasta el 11 de noviembre. Ok, pues mucha suerte y muchas gracias. Muchas Gracias gracias a ustedes. a ustedes. Y ahora en Bitácora, una muestra de la